llamo Trey. Quiero enseñaros la Melilla modernista. Pero antes, haceros un breve referencia a la historia de Melilla. Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo en la frontera norte con Marruecos. Enclavada en el corazón de la región del Rif. Desde finales del siglo XIX se inicia un periodo de esplendor que genera una ciudad moderna. Melilla es, después de Barcelona, la ciudad con mayor representación de arquitectura modernista de España y la mayor representación del modernismo en el continente africano. Cientos de edificios, hay catalogados más de 500, se reparten por el ensanche central y por sus barrios. Esta zona moderna también está protegida como bien de interés cultural, y cuenta con numerosos edificios de un arquitecto de la Escuela de Barcelona afincado en Melilla, Enrique Nieto y Nieto, que produjo una amplísima obra modernista, como seguidor del arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Destacan sus edificios modernistas florales. El Palacio de la Asamblea, anteriormente Palacio Municipal, a veces denominado Ayuntamiento, es un edificio que recorre el ensanche modernista de la ciudad española de Melilla, sede de la Asamblea de la Ciudad Autónoma. Emplazado en la Plaza de España, en el ensanche modernista forma parte del conjunto histórico-artístico de la ciudad de Melilla, un bien de interés cultural. En 1929 se hace sentir la necesidad de erigir un palacio municipal, para lo que se convoca un concurso de proyectos al que se presenta diferentes arquitectos. Sin embargo, el proyecto definitivo lo realiza en mayo de 1933, el arquitecto municipal Enrique Nieto. Se trata de uno de los principales edificios de la ciudad y una de las obras Art Deco más importantes, tanto por su diseño como por la monumentalidad de sus formas. Destacan numerosos elementos ornamentales en sus fachadas e interiores. La parte central es un cuerpo monumental que resalta sobre los dos cuerpos o torres laterales. La primera se estructura con una entrada monumental porticada sobre columnas de dos órdenes, gran riqueza decorativa y un remate de dos torres de perfil geométrico que culminan en cúpulas verdes de media naranja. En la fachada del palacio, se distingue un gran reloj que durante años ha ido marcando las horas y el devenir del tiempo en la ciudad. Se inauguró en 1967, siendo alcalde Francisco Mir Berlanga, con carillón musical sonando cada cuarto, medias horas y horas en punto. Dotado de péndulo y pesas, un encargado le daba cuerda cada 2 días. En 1992 es sustituido por otro reloj digital de la Casa Monclús, con el himno de España, el himno de la Legión, y banderita. En el año 2008 se sustituye el mecanismo del carillón por un sistema electrónico, posibilitando activar muchas más melodías como los villancicos que suenan en el mes de la Navidad. Cuando se inauguró, el 6 de enero de 1967, el párroco que lo bendijo, el sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Antonio Segovia, dijo que el nuevo reloj estaba llamado a marcar la hora de la paz. La frase reza en los archivos personales de José Luis Blasco, expresidente de la Asociación de Estudios Melillenses, investigador de la historia local. Cuenta José Luis que la retórica del sacerdote venía a recordar la labor de aviso que en los tiempos duros de las campañas de Marruecos había realizado el más antiguo reloj del Sagrado Corazón. De ahí la mención a la paz, ya muy consolidada en Melilla, pero aún festejada por una ciudad que solo 11 años antes había visto desaparecer el antiguo protectorado de España en Marruecos. También eran tiempos de prosperidad. La década de los 60 o del desarrollismo trajo el hermoso carillón del Palacio del Ayuntamiento. Ejercía de alcalde Francisco Mir Berlanga, posteriormente cronista oficial de la ciudad, que no encontró reparos en el consistorio para comprar una joya de la relojería de la época, muy similar al reloj del monumental edificio que Correos tiene en Madrid. De todo aquello queda constancia física en su vieja maquinaria, aún adosada la pequeña y nueva mecánica que con un amplificador equipado de un disco duro digital y un pequeñísimo motor que activa su minutero. Una joya, su antigua maquinaria. La manivela para dar cuerda, el grueso tambor, los martillos que reproducían los sonidos de campanas y notas musicales, el teclado que servía para regularlos, y el enorme péndulo que daba equilibrio al compás del tiempo, siguen en su sitio, aunque sin funcionar. Ahora el reloj se nutre de los adelantos técnicos. Ya, desde hace más de una década, se movía por un sistema moderno similar. Ahora,
El nuevo disco duro del amplificador digital permite convertirlo en auténtico reproductor de cualquier tipo de sonido. En el mobiliario que acoge los martillos, tambores, teclados y otros detalles del viejo reloj, pequeñas referencias dan cuenta de que se compró a la empresa Indapel de San Sebastián y que fue instalado por los técnicos Ramón Iturripea y Martín Aranguren. Primero se encargó de afinar su sonido la profesora de música Carmen Godoy, posteriormente, Daniel Castañeda. Aún está prendida también su tarjeta de visita en uno de los márgenes del viejo mueble que encierra un singular y llamativo tambor color celeste. Dotado de péndulo, los que saben de relojes, como el operario de la empresa Manclús, Francisco Gómez, certifican que se trata de una pieza de museo, de las que ya existen muy pocas en España. Me encuentro en la Plaza España de Melilla, ese epicentro de la ciudad, del cual se elevan los edificios más representativos del modernismo edificados a primeros del siglo XX. Detrás de mí un conjunto arquitectónico único, de gran belleza, entre los que se encuentra el edificio de Antonio Iraola. Se construyó en 1911 siguiendo en sus formas los elementos más claros del modernismo. Sin embargo, entre 1952 y 1953 sufrió una reforma de la fachada, no demasiado afortunada, que le hizo perder sus principales aspectos decorativos. Cuando se construyó albergó las oficinas de correos y telégrafos. Su fachada principal da a la plaza y la lateral a la calle Ejército Español. Hasta finales de los años 40 fue sede de la Administración de Correos y Telégrafos. En la actualidad es la sede del Banco Santander en su planta baja y viviendas en las plantas superiores. Voy a entrar en el edificio y así podemos ver la fachada con más detalle. En general el estado del edificio se encuentra en muy buenas condiciones. Como dije antes, el edificio y el adyacente a este, el llamado edificio Metropol, se erigieron en 1911, un año convulso en la historia de la ciudad y de inestabilidad en el Rif, región tradicionalmente aislada y desfavorecida del vecino país de Marruecos. Esta región se ha distinguido del resto de Marruecos desde la época de los dos protectorados. El Rif estaba bajo protectorado español con Tetuán como capital, y el resto de Marruecos estaba bajo protectorado francés con Rabat como capital. Tan solo 2 años antes se produjo una agresión de las tribus rifeñas a los trabajadores españoles de las minas de hierro del Rif, cercanas a Melilla, que dio lugar a la intervención del ejército español. Al año siguiente, tras el Tratado de Fez de 1912, las zonas norte y sur de Marruecos fueron adjudicadas a España como protectorado, mientras que la zona central fue adjudicada a Francia también como protectorado. El comienzo del mismo lo fue también de la resistencia de las poblaciones rifeñas contra los españoles, desencadenando un conflicto que se alargaría durante años. Como contrapartida a la preocupación de la población melillense por las revueltas de las cabilas rifeñas, y la situación inestable de la zona marroquí que rodeaba a Melilla, en la ciudad comienza una época de esplendor y de expansión con la realización de nuevos edificios, pues el aumento de número de militares trajo consigo la implantación de nuevos comercios y empresas que se afincaron en la ciudad. Aprovechando que de lo alto cuelga una cuerda, voy a intentar escalar hasta la cúpula. Confío en mi buena forma. Los edificios modernistas construidos a primeros del siglo XX solían estar rematados en su parte superior por una cúpula. Ello le otorgaba un carácter solemne y de prestigio, y se demostraba con ello que el edificio estaba destinado a ser utilizado por las capas altas de la sociedad. Es generalmente un detalle arquitectónico ornamental, a menudo con la función singular de sostener una bandera, un símbolo religioso, por ejemplo, una cruz, una veleta u otro remate decorativo, como en este caso una aguja. La cúpula es una estructura más pequeña que se coloca en la parte superior del techo principal. El arquitecto John Milnes Baker describe una cúpula como una pequeña estructura con forma de torre, que sobresale del techo de un edificio.
La palabra cúpula es una palabra italiana del Renacimiento, una época en la historia de la arquitectura. La ornamentación. Las cúpulas y las columnas definieron el renacimiento de los diseños de edificios griegos y romanos. La palabra proviene de la cúpula latina, que significa una especie de taza o tina. A continuación me dirigiré hacia el edificio adyacente conocido como el edificio Metropol. También se le conoce como el edificio de Félix Sáenz, del que fue promotor. Construido entre 1910 a 1911, se debe a un proyecto del arquitecto Manuel Rivera Vera por orden del empresario Félix Sáenz. Es una vivienda a caballo entre el historicismo, clasicismo y modernismo. ¿Pero quién fue Félix Sáenz? Félix Sáenz Calvo nació en La Rioja en 1859 y murió en Málaga en 1926. Empresario y político español. En 1877 marchó a la capital malacitana, en la que empezó a trabajar como dependiente, en un comercio familiar en Calle Nueva. En 1883 se asoció con José Jiménez y posteriormente con su tío José Sáenz. Comenzó una época de expansión comercial de su actividad, en la que hacía grandes pedidos textiles en Barcelona, y los distribuía a toda la provincia de Málaga y a otros lugares de Andalucía. Su lema era vender más barato y vender más. Con el éxito de sus negocios, decidió construir además de este, un edificio también de estilo modernista en el centro de Málaga, en la antigua Plaza de la Alhóndiga, en un lugar de gran actividad mercantil. El edificio albergó los almacenes Félix Sáenz hasta 1987. La parte más decorativa la encontramos en la zona más alta del inmueble. Junto a los pies de la cupulita, a modo de balcón, vemos dos cartelas, con decoración vegetal simulando un pergamino, en cuyo interior observamos, con tipografía modernista, a la izquierda el año de finalización del inmueble, 1911, y a la derecha las iniciales de Félix Sáenz Calvo, FSC, comprador del solar y para quien se proyectó el edificio. En la planta baja se ubicó el Café Alhambra, coincidiendo con la inauguración del edificio, pero pronto cerró y fue sustituido por el llamado Café Metropol. Su importancia y popularidad hizo que el solar entero fuera conocido como el edificio del Metropol, nombre hoy en desuso y solo conocido por algunos pocos melillenses. Como dije antes, es obra del arquitecto malagueño Manuel Rivera Vera. Cursó sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, titulándose en 1903 y comenzando a trabajar en 1904 en Málaga, siendo nombrado arquitecto municipal de la ciudad en 1909 y ejerciendo el cargo durante un largo periodo de tiempo. Ha sido en cierta forma hasta nuestros tiempos un verdadero desconocido de la arquitectura española, debido en gran medida a que se le llegó a confundir con su padre, que poseía la misma rúbrica y el mismo cargo en el municipio de Málaga, además de con otros colegas contemporáneos como Enrique Nieto. El edificio de viviendas es un gran exponente de la arquitectura melillense de principios del siglo pasado, reflejándonos en sí mismo el paso del historicismo clasicista al modernismo tan característico de esta ciudad. Es una obra a caballo entre el clasicismo historicista y ecléctico, en algunas ocasiones propio de los inicios del siglo XX, pero siempre tendiendo de forma sutil hacia un modernismo más bien severo. Desde su construcción el edificio fue dedicado a viviendas, para la creciente demanda de hogares en la ciudad, debido al incremento de población que se vivió en la ciudad desde finales del siglo XIX, y muy especialmente a principios del siglo XX. Se construyó con objeto de dar cabida a una burguesía en crecimiento en la ciudad, una clase social con un alto nivel de vida y amplios recursos. He bajado de la cúpula por el interior hasta el llamado Pasaje Avenida, que, como dije antes, se realizó a mediados del siglo XX. En él se ubicaron distintos negocios y comercios como joyerías, tiendas de ropa, una peluquería, y con el tiempo han ido cambiando de actividad comercial. Con esta reforma de los bajos del edificio, se consiguió otorgarle una mayor rentabilidad mediante el alquiler de los locales. He salido a la avenida Juan Carlos I y me voy a dirigir a la zona donde estaba ubicado el famoso Café Metropol, que durante buena parte del siglo XX fue un lugar central de reunión de la sociedad melillense. El Café Metropol de Melilla fue un establecimiento de hostelería situado aquí en los bajos del edificio. Se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Era un lugar de encuentro para la sociedad melillense. Allí se reunían políticos, artistas, intelectuales y gente de la calle para tomar café, comer tapas y charlar. El salpicón era una de las tapas más populares del café. El Café Metropol fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de Melilla. En 1921, durante la Guerra del Rif, el café fue utilizado como hospital de campaña. En 1979, el café sufrió un atentado terrorista que causó la muerte de 2 personas. En sus aseos 2 nacionalistas marroquíes estaban manipulando la bomba que iba destinada a los grandes depósitos de gasolina que había subiendo para el barrio de la Victoria y le explotó antes de ponerla. Todo fue cuando la Marcha Verde entró en el Sáhara sin ninguna resistencia por el ejército español y, abandonando el Sáhara. La Marcha Verde llegó hasta la frontera de Melilla, donde le esperaban las tropas españolas en la frontera y se dieron la vuelta porque el gobierno español mandó a Manuel Fraga a negociar con el Reino de Marruecos y llegaron a un pacto. Se decía que el pacto firmado consistía en que cuando Gibraltar fuese español, Ceuta y Melilla serían de Marruecos. La población de Melilla recibió a Fraga a huevazos y tomates en el aeropuerto y manifestándose frente a las puertas del ayuntamiento, con pancartas y al grito de Fraga, Fraga, Melilla no te traga. Al poco tiempo Marruecos hizo el puerto de Nador, metiéndose en aguas neutrales e incluso en aguas de Melilla. A pesar de los daños ocasionados por la explosión pudo reabrirse al poco tiempo, tras los trabajos de reparaciones. Cuando en 1986 su propietario Jaime Casals Prats falleció cerró definitivamente sus puertas. Actualmente alberga las oficinas de la entidad bancaria Cajamar. Me dirigiré ahora al edificio Melul, quizás la joya de la corona del modernismo en Melilla diseñado por el arquitecto catalán Enrique Nieto. Es tan importante su obra que el gobierno de Melilla levantó esta estatua en su honor. Es una estatua realizada en bronce por el escultor Mustafa Ruf y fue inaugurada el 14 de diciembre del año 2008. La estatua representa al arquitecto Enrique Nieto, nacido en Barcelona en 1886 y fallecido en Melilla en 1972. Nieto desarrolló su carrera en Melilla, donde dejó un legado de más de 200 obras, entre las que destacan la Casa Melul. La estatua muestra a Nieto de pie, con el brazo derecho levantado en un gesto de inspiración. Lleva un traje de época y un sombrero de ala ancha. A sus pies se encuentra un plano de Melilla, con los edificios más emblemáticos de la ciudad. Está realizada en bronce y mide 2,5 metros, es decir, sus proporciones no son reales, pero se persigue con ello darle cierta notoriedad al monumento. La estatua de Enrique Nieto es un elemento importante del patrimonio cultural de Melilla. Es un símbolo de la arquitectura modernista de la ciudad y un homenaje a la figura de uno de sus más ilustres hijos. Vamos a ver el edificio Melul. Este es el edificio Melul, quizás sea la obra maestra de Enrique Nieto. El edificio Melul es de los que hemos visto hasta ahora el que más transformaciones ha sufrido a lo largo del siglo XX. Sus cimientos empezaron a construirse en 1906 siendo su promotor David Melul, y el autor del proyecto el ingeniero militar Alejandro Rodríguez Volardo Álvarez. El edificio se atenía en lo fundamental a lo prescrito por las ordenanzas de 1906, que marcaban la obligación de edificar solamente construcciones de bajo y primer piso, debido a la sujeción a las leyes del Ministerio de la Guerra, conocida como Ley de Zonas Polémicas, prescritas por la cercanía a las antiguas murallas de Melilla. En lo estético, el lenguaje utilizado es el ecléctico muy influenciado por la corriente clasicista, que encajaba la composición de la fachada dentro de una fuerte ordenación y cierta rigidez, simetría de vanos, repetición de molduras y guardapolvos, balcones con cierre de forja sobre ménsulas y contundente cornisamento que cerraba el edificio en su parte alta, sobre el que se levantaba solamente una balaustrada. A destacar en esta obra la existencia de 2 miradores cerrados en los chaflanes, aprovechando una extraordinaria ubicación urbana y vistas privilegiadas, debido al lugar donde se levantaba el edificio.
La actividad comercial principal de este primer edificio de David Melul fue la de los tejidos, como tienda puntera dedicada a la venta de confecciones, lanería y pañería. Pero el ensanche de Melilla fue ganando en monumentalidad en poco tiempo, y el inmueble de David Melul se fue quedando pequeño y a la vez descentrado respecto a la nueva ordenación, generada por la ejecución de la Plaza de España. Por otra parte, la posibilidad a partir del Plan de Urbanismo de 1910 de edificar hasta 5 plantas, fue la causa de que su propietario se planteara la construcción de una nueva edificación sobre la anterior, elevando su altura. En 1911 ya se había levantado el inmueble de Félix Sáenz. Esto supuso un impulso importante a la hora de empujar a David Melul para acometer la transformación de su edificio, que quedaba muy desproporcionado frente al que se situaba justo enfrente. Además, la posición privilegiada en el inicio de la avenida lo convertía en un referente visual imprescindible, en la nueva ciudad que se estaba construyendo por entonces y que era reflejo de la pujanza de su burguesía comercial. La llegada del arquitecto barcelonés Enrique Nieto Nieto a Melilla en 1909, iba a cambiar drásticamente el panorama arquitectónico local, introduciendo las formas modernistas que tanto se habían desarrollado en el ámbito catalán. En mayo de 1915 Enrique Nieto firma un nuevo proyecto de edificio para David Melul, que buscaba reaprovechar lo posible del edificio anterior, sobre todo muros de carga y algún otro elemento estructural, y levantar la nueva obra que estaba ya terminada en 1917. La construcción del nuevo proyecto significó un importante hito en la configuración de varios espacios. Por un lado monumentalizaba la recién construida Plaza de España, dotándola de una de sus principales fachadas. Por otro lado permite invocar, junto con el edificio de Félix Sáenz, la avenida principal del ensanche modernista de Melilla. Voy a entrar dentro del edificio. Subiré arriba y lo vemos mejor. Me encuentro en la azotea del edificio Melul. La construcción a lo largo de sus más de 100 años de antigüedad, ha tenido diversas modificaciones, todas ellas en forma de amputaciones aquí en la zona alta. Estas eliminaciones son la supresión de las 2 cúpulas o minaretes que se encontraban en las esquinas y el arco, que estaría donde me encuentro ahora, y que hace el inmueble sea más cuadrado y menos espectacular de como fue en sus orígenes. El clima húmedo de Melilla ataca las partes altas deteriorándolas y haciendo que su mantenimiento sea muy costoso. En los años 40 el edificio empieza a perder estos elementos. Concretamente las 2 torretas con cúpula. En esta época era corriente el uso de materiales que el paso del tiempo demostró que no eran aconsejables, sobre todo en la composición de los morteros, a causa de la arena utilizada. También la existencia de malas cimentaciones que en algún caso ha determinado problemas técnicos en algunas obras. Sea la razón una u otra, lo cierto es que las cúpulas fueron demolidas y la imagen del edificio Melul comenzó a distorsionarse de forma sustancial. Otro de los elementos que se fue deteriorando fue el cromatismo original. Las primeras imágenes en color que documentamos datan del año 50, y nos muestran un edificio monocromo en tonos ocres. Parecía haberse perdido las diferencias cromáticas entre elementos, así como la contundencia de su almohadillado original, aunque todavía no se habían producido repintes sobre el enfoscado original, lo que permitía apreciar perfectamente las texturas iniciales. A pesar de la pérdida de las torres, el edificio conservaba la totalidad de su programa decorativo, tanto en los bajos como en otros lugares como balcones, remates, etc. El siguiente elemento ornamental que desapareció fue el remate curvo de la fachada que daba a la Plaza de España. Las últimas imágenes con este motivo curvo las datamos a principios de los años 70 del pasado siglo XX. La demolición del remate curvo también estuvo acompañada por otras mutilaciones menores, como la pérdida de placas decorativas, la sustitución de balaustradas por muros ciegos y otras alteraciones que venía a empobrecer el programa decorativo original. Por esos años también había comenzado la transformación de los bajos, que perdían su autenticidad al ser afectados por intervenciones poco respetuosas que cegaban la fachada original, o en aplacados cerámicos y metálicos con un resultado estridente y poco afortunado. En 1994 se lleva a cabo una restauración. Con la ayuda del ayuntamiento y las prescripciones genéricas del llamado Plan del Color,
1994 a 1995, supuso el realce de esta construcción monumental y en cierta medida frenó el deterioro que se venía observando en sus fachadas. Sin embargo, debido a una errónea interpretación del diseño cromático original, se desaprovechó la oportunidad de pintar el edificio restaurando su paramento inicial. En cambio se optó por una pintura que ignoraba la estructura pensada por Enrique Nieto en aras del efectismo cromático, que se basaba en el contraste entre un ocre oscuro y la pintura de los detalles en tonos más claros. Finalmente el edificio fue objeto en el año 2015 de una última y modélica restauración y que ha devuelto, en gran parte al edificio a su autenticidad inicial, consolidando al mismo tiempo su estructura. Así se presenta hoy el edificio diseñado por Nieto y financiado por Melul. A pesar de sus más de 100 años se encuentra en buena forma, sobre todo después de la remodelación de 2015, siendo el principal baluarte de la Melilla modernista. A modo de resumen podemos ver en esta animación las transformaciones que a lo largo del tiempo ha sufrido y cómo se han ido eliminando elementos decorativos que le dieron esplendor durante la primera mitad del siglo XX. Quién sabe, quizás algún día, una empresa privada o bien mediante financiación pública vuelva de nuevo a construirse sus torretas a ambos lados, y el arco central en la fachada que da a la Plaza España.